Hebreos 4, del 1 al 11, leemos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a decir una oración. Señor y Padre Santo, yo te pido, Señor, que nos ayudes hoy, que me ayudes a mí, que no diga nada que se me ocurra, sino cosas que surjan de tu palabra, Señor. Te ruego que sea un gran día en el que tu iglesia, tus hijos aquí presentes, Señor, puedan salir edificados. Y te pido, Señor, que nos ayudes a mí, que me abras el entendimiento y también a la iglesia, para que estemos atentos y para que nada, Señor, nos interrumpa ni perturbe, ni nos haga estar pendientes en otra cosa que no sea en tu santa palabra. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Bendice este día, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Bueno, pues en estos 11 versículos que hemos leído, la palabra reposo se repite 10 veces. En algunos versículos no aparece, pero en otros aparece 2 o 3 veces, con lo cual viene a salir una media de una vez por un versículo, más o menos, reposo, lo cual yo creo que deja claro que de lo que habla aquí es del reposo. No habla de cualquier reposo, sino del reposo de Dios. Y en concreto, lo que está queriendo decir aquí el autor de Hebreos es que nadie debe perder el reposo que Dios nos ofrece. Reposar significa dejar de trabajar, significa dejar de hacer cualquier actividad, significa también descansar. Y el descanso, naturalmente, es una cosa buena. Todo el mundo tiene que descansar y realmente sin descansar no se puede vivir. Pero el descanso es algo que viene después del trabajo, no es la continuación del ocio. El descanso no puede ser nunca una manera de referirnos a la pereza. El descanso es bueno, pero el descanso viene después del trabajo. Dios nos ofrece aquí a los creyentes un reposo. Sin embargo, en la Biblia siempre se habla de trabajar y no son cosas incompatibles. La Biblia nos habla de trabajar y hemos leído una parte de la Biblia al principio de todo en donde vemos a Dios trabajando, vemos a Dios creando el mundo. Y después de ese trabajo, Dios lo que hace es que reposa. Esto que no nos lleve a pensar que Dios se cansa. Dios no se cansa, Dios pudo haberlo hecho todo en un instante, pero Dios decidió hacerlo así para ejemplo nuestro. Entonces, vemos que Dios trabaja. Cristo también en el Nuevo Testamento dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en la Biblia hay infinidad de versículos que hablan del trabajo y de lo bueno que es trabajar. Nos habla de que aquellos que trabajan bien llegarán a estar en la presencia de reyes. Y nos dice también en el libro de Proverbios que el que no trabaja generalmente pasa hambre. Y se hacen muchos elogios del trabajo. Todos nosotros tenemos que trabajar. Y quería recordaros solamente un versículo que está en el libro de Job,
y que nos sirva para que entendamos cómo es nuestra vida. Nuestra vida es trabajo. En Job, capítulo 7, versículo 1, leemos: ¿No es acaso la vida del hombre, no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Ese versículo nos indica que nosotros vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que trabajar todos los días, que tendremos que ganarnos la vida haciendo cosas que pueden ser incómodas. A lo mejor tenemos que aguantar jefes a los que no le caemos bien o que son difíciles de trabajar, pero la vida es así y eso no es incompatible con el reposo que Dios nos da, porque el reposo de Dios es otra cosa. Cuando leemos aquí reposo, debemos pensar que este reposo es sinónimo de salvación. Lo que Dios nos ofrece es el reposo y por lo tanto es la salvación. Y este reposo es algo que nos tiene que hacer mirar más allá de nuestra vida. Tiene que hacernos mirar a lo que viene justo después. Aunque aquí ya empezamos a saber un poco lo que es el reposo de Dios. Reposo aquí significa que nosotros podemos confiar en Dios en todas las cosas que hagamos. Todos los días de nuestra vida podemos confiar nosotros en Dios. Este reposo significa que nosotros somos libres de las preocupaciones de este mundo. Lo cual no quiere decir que no vayamos a tener preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones. No hay nadie que no tenga preocupaciones. Pero es diferente la manera en la que el creyente tiene que encarar las preocupaciones. Las preocupaciones jamás nos deben llevar al pánico. Ninguna preocupación debe dominar nuestra vida. Nosotros como creyentes podemos preocuparnos por muchas cosas, pero debemos descansar en Dios sabiendo que Dios obrará en nuestras vidas y que Dios controla todo lo que ocurre. Así que, por difíciles que sean los días de nuestra vida, por complicadas que sean las cosas que se nos presenten, por pandemias como esta que estamos viviendo, que nosotros como creyentes no debemos dejar que esas preocupaciones nos dominen y nos lleven a la angustia o al terror o a depresiones. Nosotros debemos preocuparnos, pero nuestra preocupación debe descansar también en Dios, porque nosotros sabemos que Dios está en control de todo y que Dios es soberano. Reposo aquí equivale también a libertad, porque nos hace mirar al cielo. Y esto, si nosotros estamos mirando al cielo y al reposo que vendrá después, nosotros debemos aprender a ver las cosas que hay a nuestro alrededor de una manera diferente. Por una parte, debemos saber que aunque este mundo nos ofrezca cosas muy interesantes, cosas muy buenas, cosas que parece que están al alcance de nuestra mano, por bueno que sea todo aquello que nos ofrezca el mundo, lo que nos ofrece Dios, y que está un poco más allá, es mejor. Y en un sentido opuesto, nosotros podemos tener días muy difíciles, podemos tener enfermedades, sufrimiento, dolor, podemos sentirnos acosados por el mundo o por lo que sea, podemos estar pasándolo muy mal. Sin embargo, también debemos mirar más allá y saber que aunque cada día de nuestra vida sea un día largo y duro y difícil y lleno de dolor o de, iba a decir preocupaciones, de complicaciones, aunque cada día individualmente sea un día muy largo, la suma total de días, es decir, la vida entera, es un tiempo muy corto que además pasa pronto. Y lo que hay más allá es la compañía eterna con Dios. Pensar en eso nos tiene que hacer ver las cosas de este mundo de una manera diferente. No le demos a las cosas que hay aquí una importancia que no tienen. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo, los creyentes. Y sobre todo, reposo significa estar en paz con Dios. Esto es quizá lo más importante de todo. Y esto, fijaos bien, es algo que está reservado solamente a los creyentes, porque un incrédulo no puede estar en paz con Dios. Ningún incrédulo podrá estar en paz con Dios jamás. Solamente los creyentes pueden estar en paz con Dios. Desde ese punto de vista, el reposo de Dios está relacionado con la gracia, porque el reposo llega por la voluntad de Dios. Y nos hace libres de cosas como, por ejemplo, el legalismo. Cuando nosotros leamos el libro de Hebreos, recordemos siempre que este libro va dirigido
a iglesias que están formadas por judíos. Y los judíos conocían la ley desde el nacimiento, desde su nacimiento, conocían todo ese sistema de ritos y rituales que ellos seguían en el templo. Y en este momento el templo todavía existe y todavía se siguen haciendo sacrificios en el templo. Y en estas iglesias a las que se dirige esta carta, hay judíos que son creyentes, pero otros no son creyentes. Otros están luchando con Cristo, porque todavía están aferrados a la ley. Están aferrados a la ley y todavía piensan que la manera de llegar a Dios es aceptando tal vez a Cristo, pero sin dejar a un lado los rituales que marcaba la ley, el cumplimiento estricto de normas. Y todo eso queda ya atrás. Si nosotros entendemos que el reposo de Dios viene por gracia y que eso depende de Dios, nosotros nos daremos cuenta de que no podemos ganar el cielo de ninguna manera. Y que debemos confiar en Cristo para nuestra salvación. Y ese es un reposo que a nosotros nos tiene que dar confianza y tranquilidad, porque ya no tenemos que esforzarnos nosotros. Ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos que hacer 20.000 lavamientos para estar limpios ritualmente de acuerdo a la ley de Moisés. Ya no tenemos que hacer ese tipo de cosas. Ya no tenemos que pensar que somos buenas personas, porque es la justicia de Dios la que ve, la justicia de Cristo la que ve Dios en nosotros. Podemos confiar en Dios sabiendo que somos pecadores y que esos pecados no se pueden borrar, pero Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo. Todo ello nos tiene que dar un reposo que, aunque mira al futuro, podemos ya empezar a percibir aquí, en este mundo, porque nos hace ser conscientes de que ante Dios ya somos libres de culpa. Ese es el gran reposo que el Señor nos ofrece. Un reposo que actúa en este momento, aquí, aunque cada día estemos luchando con infinidad de cosas. Y a mí me gustaría pensar que aquí en esta iglesia, todas las personas que estamos hoy, tenemos ese reposo, pero quizá no sea así. Si hay alguien que no tenga ese reposo, si hay alguien que todavía no está en paz con Dios, si hay aquí alguien que todavía no confía en la obra de Cristo para la salvación, quizá este sea el momento que se dé cuenta de que no hay nada mejor que arrepentirse de sus pecados y ponerse en paz con Dios. Y empezar a sentir ya desde este momento los beneficios del reposo que Dios nos da, que es un reposo que va mucho más allá de las cosas que puedan ocurrir en nuestra vida hoy y mañana y pasado mañana. Puede parecer un poco contradictorio decir que el reposo de Dios nos da libertad y nos hace vivir sin miedo, y al mismo tiempo ver que la primera palabra que aparece en el texto que hemos leído es temamos. El versículo 1 dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y qué es lo que hay que temer? ¿Qué tenemos que temer? ¿Quién tiene que temer? ¿Hay que temer? Este versículo no se puede leer así de manera aislada, hay que tener en cuenta lo que se ha dicho antes. Y el texto que nosotros estamos leyendo forma parte de una serie de ideas que el autor de Hebreos está diciéndonos desde el principio del capítulo 3 prácticamente. Y si os fijáis, la última palabra del capítulo 3 es incredulidad. Y después de la palabra incredulidad aparece la palabra temer. Y después de temer un pues, que este pues nos para un poco y nos hace pensar. Temamos pues. Nos hace pensar y nos hace mirar atrás. ¿Y qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver que la incredulidad es algo que está presente en la mayor parte de la gente. Y de ahí deriva el temor. No hay temor mayor o no hay cosa hacia la que nosotros debamos tener más miedo que no alcanzar el reposo que Dios nos da. A eso se refiere este temamos. Temamos no ser salvos. Temamos
no alcanzar el cielo. Cualquier otra cosa carece de importancia ante ello. Por importante que sean las cosas que ofrezca este mundo, nada vale tanto como la salvación. Y este temamos, si nosotros lo aplicamos a todas las personas, hace ver una gran diferencia entre creyentes e incrédulos. ¿A qué temen los incrédulos? Los incrédulos pueden temer muchas cosas. Pueden temer perder el trabajo, pueden temer una enfermedad, pueden temer quedarse en la calle, pueden temer muchas cosas y tal vez al final teman a Dios, pero yo creo que no, ni eso siquiera. La mayor parte de los incrédulos viven sin temor a Dios, pero con temor a otras cosas. ¿Cómo debe vivir el creyente? Pues el creyente debe darle la vuelta a esas ideas. El creyente debe tener temor de Dios, pero no temor de ninguna otra cosa. Esa es una gran diferencia entre el creyente y el incrédulo. Todos nosotros nos pasamos la vida pensando en cosas que no valen la pena. Pero realmente a nada deberíamos dedicarle más tiempo que a preocuparnos de la salvación. Esa debería ser la mayor preocupación de los incrédulos, y tristemente no es así. Y debería ser también la mayor preocupación de nosotros al ver, si somos creyentes, al ver que a nuestro alrededor hay muchas personas que son incrédulas y que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta del peligro que eso acarrea para sus vidas. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 4, hay un versículo que dice: «No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad». Yo creo que este versículo, que se fija en diferentes aspectos de la vida humana, describe todo aquello que somos nosotros. Dice: no hay quien clame por la justicia. La justicia no le importa a ningún hombre, salvo si esa justicia tiene que ver con sí mismo. Y luego dice: ni quien juzgue por la verdad. Podemos creer que la justicia nos importa, pero realmente lo que nos importa es que se nos haga justicia a nosotros. Y si hay que quebrantar o conculcar la justicia para que nosotros consigamos algo, probablemente prefiramos que no haya justicia y tener nosotros algún beneficio. Confían en vanidad, dice ese versículo, y hablan vanidades. Hablar vanidades es estar pensando en cosas vanas, en cosas vacías. Y las cosas vanas y vacías, con mucha frecuencia nosotros le damos otro nombre, quizá para dignificarlas, y le llamamos proyectos, o sueños, o ilusiones. A veces dedicamos muchísimo tiempo a tratar de hacer algo que nos genera un gran bienestar, que nos gusta, que es un gran sueño nuestro, conseguir algo, cualquier cosa. Y eso, sin embargo, solamente es vanidad. Sobre todo es vanidad si nos olvidamos de lo más importante, que es la salvación. Y termina diciendo ese versículo: conciben maldades y dan a luz iniquidad. Al final, el hombre lo supedita todo a sus deseos. Y si para ello hay que hacer mal, todo lo demás carece de importancia. Sin embargo, el Salmo 144, versículo 4, nos dice: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Podemos actuar como si todas las cosas que llenan nuestra mente fueran importantes, pero lo que nos dice este versículo es que en realidad no somos nada, porque la vida tiene un límite y se acaba, y después ya no queda nada. Después somos una simple sombra, un simple recuerdo en la mente de aquellos que nos han conocido, nada más. Y cuando esos ya no estén, ya ni siquiera somos eso. ¿Y qué ocurre si nosotros hemos dedicado toda nuestra vida a incubar en la mente vanidades, sueños, ilusiones o proyectos, o como quiera que llamemos ese tipo de cosas, que tal vez se cumplan o tal vez no? Pero ¿qué ocurre después, cuando todo eso se acaba, cuando ya somos una sombra? Cuando ya solamente somos un recuerdo en la memoria de aquellos que aún siguen vivos. ¿Qué ocurrirá?
En Marcos capítulo 8, versículo 36 y 37 leemos: Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder el alma? ¿De qué nos sirve? Dediquemos toda nuestra vida a ganar el mundo, dediquemos toda nuestra vida a ser ricos, a tener todo, a ser poderosos. Dediquemos nuestra vida a eso. Y después, cuando ya no estemos aquí, cuando el mundo ya no tenga sentido para nosotros, ¿de qué nos habrá servido eso? Este versículo continúa diciendo: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Hemos pasado la vida tratando de conseguir el mundo y lo hemos conseguido. Somos dueños del mundo, el mundo es nuestro. Y ahora nos morimos y estamos ante Dios. Y ahora descubrimos que todo eso ya no vale de nada, ya no sirve de nada, porque ahora ante nosotros el futuro que se abre, si podemos llamar futuro a eso, el futuro que se abre es la separación de Dios, la condenación. ¿Qué haremos? Yo imagino ese momento y pienso que habrá mucha gente que trate de decirle a Dios: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Pero ¿qué tiene esa persona ahora, muerto ya, ante Dios, para poder ser salvo? ¿Qué tiene? ¿Qué le puede dar a Dios? ¿Cómo puede comprar la salvación? Ha pasado su vida concentrado en sí mismo, deseando hacer cosas y conseguir cosas para Él. Pero la vida ha pasado, está ante Dios. Está ante Dios y va a ser juzgado y condenado. Pero esa persona no quiere ser condenado, no le gusta lo que viene. ¿Qué hará? ¿Le prometerá a Dios algo? Dirá: Dios, te doy, ¿qué? ¿Qué le puede dar? Nada, porque no tiene nada. Nosotros aquí estamos en la misma situación. No tenemos nada que darle a Dios para alcanzar la salvación. Sin embargo, sí podemos ser salvos. Hay otro versículo en Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice: no temáis a quien puede destruir el cuerpo, sino a quien puede destruir el alma. Ese debe ser el verdadero temor del hombre. Ese debe ser nuestro verdadero temor durante los días de nuestra vida. Temamos a Dios, pero que nuestro temor no sea un temor que nos lleve al pánico. No, ese no es el temor que describe la Biblia cuando se habla de que temamos a Dios. Ese no es el temor, no. El temor que debe tener el hombre y el creyente hacia Dios es un temor reverente. Reconocemos que nosotros somos criaturas de Dios. Reconocemos que hemos sido criados por Dios. Reconocemos que Dios está por encima de nosotros y que Dios está obrando en el mundo y en nuestras vidas. Es un temor reverente que debemos nosotros tener hacia Dios y es el principio de la salvación. Los incrédulos generalmente no temen a Dios. Pues ese es el temor que debemos tener. Pero este versículo nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aunque sea repetirme, el mayor temor que debe tener la persona es no alcanzar la salvación. Pero aquí la frase completa lo que dice es que hay personas, o había personas allí en aquellas iglesias a las que se dirige esta carta, que pensaban que ya no podían ser salvas, pensaban que ya no podían alcanzar el reposo de Dios, la salvación, porque pensaban que la promesa ya había cesado. Eso es un error. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la gracia. Y la promesa en aquellos tiempos estaba vigente. ¿Sigue vigente hoy? Sí. Hoy la promesa de Dios sigue vigente. Probablemente detrás de la idea de estas personas estaba alguna doctrina teológica o alguna interpretación equivocada de algún versículo del Antiguo Testamento que les hacía pensar que ya no podían ser salvos. Naturalmente es un error. Ese error se puede repetir hoy. También podemos vivir nosotros entre personas que, influidos por sectas o por interpretaciones equivocadas de la Biblia, pueden pensar que ya el tiempo de la gracia ha pasado. Eso no es así.
Pasará algún día, pero de momento la promesa de alcanzar la salvación sigue vigente. Hay otras personas que por diferentes motivos piensan que no pueden ser salvas. La película que vimos ayer trataba de un hombre que había tenido una hija y que la había dejado y había tenido una vida bastante mala, había hecho mucho daño a mucha gente. Es un hombre que se sentía culpable y a veces nosotros nos podemos encontrar con personas que son conscientes de haber hecho mucho daño, mucho mal, de haber pecado grandemente. Hay personas que piensan que su pecado es tan grande que Dios jamás lo podrá perdonar. No es fácil luchar y tratar con estas personas. Incluso nosotros a veces podemos pensar que nuestros pecados no tienen perdón. Y ese sentimiento de culpabilidad se repite dentro de nosotros una y otra vez. No olvidemos que por grandes que sean nuestros pecados, la gracia de Dios es siempre mayor, lo cual no debe ser un estímulo al pecado, de ninguna manera. Pero no debemos pensar que Dios no puede perdonar nuestros pecados. La promesa de la que se habla aquí es la promesa de la salvación, y lo bueno de esa promesa es que no depende de nosotros ni depende de nuestros pecados, depende de Dios. Y la promesa continúa. El verdadero problema por el cual algunas personas no alcanzan la salvación no es ni por la promesa ni por Dios, sino por nosotros. Y vemos el versículo 2 que lo expresa claramente. En el primer versículo se dice, hay personas que piensan que no pueden ser salvas. El versículo 2, en cambio, dice, no es salvo aquel que no tiene fe. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y nos muestra la puerta a la salvación. La puerta a la salvación, la puerta al reposo de Dios es la fe. Y el problema no está ni en los pecados de las personas, ni en la promesa, ni en Dios, está en nosotros. ¿Cuánta gente ha oído el Evangelio? El Evangelio se llega predicando con mayor o menor intensidad, con mayor o menor esfuerzo, desde hace 2000 años. El Evangelio se está predicando hoy aquí también delante de vosotros. Y en esta iglesia se ha predicado montones de veces. Y se ha predicado en la calle a mucha gente. ¿Cuántos han oído el Evangelio? Muchos más de los que acabarán siendo salvos, desde luego. Porque muchos oyen y no les aprovecha el oír. Hay personas que pueden estar convencidas de la verdad del Evangelio. Hay personas que pueden creer que Cristo vivió, que Cristo murió, que Cristo sufrió por nosotros. Sin embargo, esas personas no tienen la fe salvadora que les permitirá alcanzar la salvación. No es suficiente con oír la palabra de Dios, ni es suficiente con tener una Biblia, ni es suficiente con venir a la iglesia. Tampoco es suficiente con llevar una vida de piedad que se ajuste a todo lo que dice la palabra de Dios. Todo eso está muy bien. Y ser un erudito de la Biblia también está bien. Y aprender versículos de memoria, fantástico. Pero nada de todo eso sirve si no tenemos la fe que nos da la salvación. Si no depositamos nuestra confianza en Cristo para la salvación de nuestra alma y para el perdón de nuestros pecados. Todo eso es importante, pero todo eso debe venir después. Primero la fe y luego todo lo demás, las obras. Así que el problema por el cual la gente no entra en el reposo de Dios no es Dios, no es que la promesa haya cesado, no es que tengas muchos pecados, el único problema es que no tienes la fe suficiente para alcanzar el perdón. Y el versículo 3 lo resume con toda claridad. Los que hemos creído entramos al reposo. ¿Y los que no han creído? No entrarán en mi reposo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo expresa con claridad y de manera breve. El que cree entra en el reposo. El que no cree no entra en el reposo.
Esta es una idea que está repitiendo el autor de Hebreos desde el principio del capítulo 3, o al menos desde el versículo 7 del capítulo 3. Y lo está repitiendo una y otra vez. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y también lo está repitiendo una y otra vez. Dios muestra el problema y Dios muestra la solución. El problema es que oyes la palabra de Dios y no crees. La solución es que si oyes hoy el llamado de Dios, no esperes a mañana para aceptar a Cristo. El problema somos siempre nosotros, no es Dios. Y no debemos culpar a Dios por no entrar en el reposo. Los que creen entran y los que no creen no entrarán. Y a mí me resulta triste a veces pensar que hay muchas personas que escuchan el Evangelio domingo tras domingo y, sin embargo, aún aceptando que todo esto es cierto, pasa algo que les impide dar ese paso final de fe que lleva a la salvación. Pero no olvidemos que de la misma manera que la promesa es cierta, la advertencia es igualmente cierta. La promesa es, si crees, entrarás al reposo de Dios. Y puedes hacerlo. Lo único que tienes que hacer es no endurecer tu corazón. Pero si no crees, no entrarás en mi reposo. En los versículos siguientes, el autor de Hebreos menciona a Josué. Y no solo aquí, sino en los capítulos anteriores, ha estado recordándole a los hebreos la historia de Israel, porque ellos la conocían bien. El momento en el que Dios le da forma a su pueblo es cuando, a través de Moisés, saca a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob de Egipto. Tenemos a un conjunto grande de personas que están en Egipto y son esclavos de los egipcios. No son un pueblo todavía. Y Dios, en cumplimiento de aquellas promesas que le había hecho a Abraham y a Isaac y a Jacob, Dios levanta a Moisés para que esa cantidad grande de personas se conviertan en su pueblo. Ese viene a ser el momento fundacional del pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto. Y el autor de Hebreos les ha estado recordando que esas personas contemplaron el poder de Dios de una manera directa y de una manera constante. Esa cantidad grande de gente que luego se convierte, ellos o sus hijos se convierten en el pueblo de Israel, ven el poder de Dios cuando, aunque el faraón no quería que se fueran, Dios actúa enviando una serie de plagas para doblegar la voluntad del faraón. Y después, todo ese pueblo contempla el poder de Dios cuando atraviesan el Mar Rojo, cuando Dios les envía el maná, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que les he estado diciendo lo que dice aquí, lo que dice en el capítulo anterior, es que aún así ellos no creyeron en Dios, no depositaron su confianza en Dios, lo provocaron en Meriba y por tanto no entraron a la tierra de Canaán que Dios les había prometido. Entraron sus hijos mediante Josué, que se cita aquí en el versículo 8. Pero esta cita lo que indica es que hay una realidad espiritual por encima del ejemplo que está mostrado aquí. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, el reposo al que hace referencia aquí el autor de Hebreos es un reposo que corresponde a una realidad espiritual. La entrada del pueblo de Israel en Canaán es un símbolo del reposo que Dios ofrece, que es un reposo de una naturaleza superior. E igualmente nos habla de las obras de Dios, como lo que hemos leído hoy, porque dice que Dios hizo sus obras y después reposó. Dios no necesita descansar, Dios no se cansa, pero eso nos sirve a nosotros como símbolo
de un reposo que tiene una naturaleza espiritual y que está reservado a los creyentes. Pero simbólicamente nos lo muestra a través de la historia de Israel y a través de la Biblia, recordándole cuáles fueron las obras que hizo Dios. Vamos a pensar por un momento en Adán y Eva. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén y le dio un trabajo que hacer, porque tenía que ser mayordomo del Edén y tenía que trabajar. Pero si nosotros nos fijamos en la Biblia, Adán no tuvo ningún problema. Bueno, tuvo un solo problema. El único problema que vemos que tuvo en la Biblia, en los primeros capítulos, es que se sentía solo. Y sin embargo vemos que Dios automáticamente le dio una ayuda idónea. Adán es quizá el ejemplo más claro del reposo que Dios nos da. Porque Adán tenía comunicación directa con Dios. Sin embargo, Dios le dijo que no debían pecar y ellos pecaron y entonces todo cambió. La humanidad, Adán y sus descendientes, dejaron de tener comunicación directa con Dios. Se perdió el gran reposo que nos da el contacto directo con nuestro Creador. Sin embargo, a partir de ese momento, podemos ver en toda la Biblia cómo Dios se esfuerza por proveer un camino a través del cual el hombre pueda alcanzar la salvación. Y eso culmina en Cristo. El esfuerzo de Dios por llevarnos a Él acaba en algo tan terrible como es la muerte de Cristo. Pero al mismo tiempo, la muerte de Cristo muestra el gran amor que Dios tiene hacia nosotros. Y esa, por otra parte, es la gran obra de Dios. Una obra aún mayor que la de creación del universo. Porque es Dios mismo, Dios Hijo, quien viene al mundo para morir por nosotros, para darnos la salvación y el reposo del que aquí se habla. A partir de ese momento ya no hay excusa. Ya nadie puede decir, yo no puedo llegar a ti, o yo lo intenté a través de mis fuerzas y no lo conseguí. No. Dios provee para nosotros el camino a través del cual nosotros alcanzamos ese reposo. Y nadie tiene excusa para no seguirlo y no alcanzar el reposo que Dios nos da. Por tanto, si alguna vez estamos ante Dios, no podremos decir, no sabíamos qué hacer, o no es culpa mía. Lo cierto es que alcanzar el reposo de Dios es algo urgente. No hay nada más urgente, no hay nada más importante. Si nosotros, por un momento, miramos a nuestro interior y nos damos cuenta de que no estamos en paz con Dios y no somos salvos, yo creo que lo que debemos hacer es no endurecer el corazón, reconocer nuestros pecados y reconocer la necesidad que tenemos de Cristo en nuestras vidas. Esa debería ser nuestra primera prioridad, más allá de ganarnos el pan de este día o más allá de cumplir los sueños que tengamos para hoy o para nuestra vida. Pero al mismo tiempo, si sabemos de personas que están a nuestro alrededor, personas a las que nosotros queremos y no tienen esa salvación, tampoco hay nada más urgente para nosotros que dedicar algunos minutos en el día a orar ante Dios y pedirle que toque el corazón de esas personas. Porque lo que está en juego es algo muy importante. Quizá los incrédulos no acaben de darse cuenta de la importancia que tiene, pero nosotros sí debemos saber que no hay nada más importante que la salvación. Quiero terminar leyendo el versículo final, el número 11, que dice, procuremos, es decir, procuremos pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en ningún ejemplo de desobediencia. Y la última palabra de este versículo nos muestra algo de lo que no hemos hablado, pero que también es importante. La incredulidad y la pérdida de la salvación solo muestra nuestra desobediencia ante Dios. No seamos desobedientes a Dios y busquemos la salvación. Señor y Padre Santo, te doy gracias por este día y te pido que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a conocerla
Y te pido también, Señor, que si no somos salvos, que toques nuestro corazón para que vayamos ante ti en arrepentimiento, conscientes de nuestros pecados, Señor, y nos pongamos a cuentas contigo. Te pido también que nos des el deseo grande de orar por aquellos que están a nuestro alrededor y que no son salvos, personas de nuestras familias o conocidos a quienes queremos y que no han alcanzado la salvación, Señor. Yo te ruego que pongamos la salvación como primera prioridad en nuestra vida por encima de cualquier otro proyecto, cualquier otro sueño que hayamos incubado mucho tiempo. Bendito seas, Señor, gracias por todo lo que nos das. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.